Vamos a continuar con el desarrollo del curso de física, cuyo tema se llama primera condición de equilibrio. En la primera condición de equilibrio, lo que vamos a tener en cuenta es de que cuando un cuerpo se encuentra en un estado de reposo, pero en un movimiento rectilíneo, ustedes mismos ven, la suma de todas las fuerzas que van a ejercer sobre ese cuerpo tiene que ser igual a cero. Esa es una de las primeras partes. Luego, en la suma vectorial, o sea, cuando intervienen los vectores, las fuerzas externas que van a actuar también se van a encontrar en un estado estático, o sea, en un equilibrio estático, y también debe ser igual a cero. Luego tenemos en la parte de acá, en medio, la sumatoria de la fuerza de los dos ambos sobre la suma de las fuerzas ejercidas tiene que ser igual a cero. Entonces estamos viendo de que los dos conceptos de primera condición de equilibrio están muy bien especificados y por lo tanto el alumno ya va a tener en cuenta lo que es un equilibrio estático y por qué las fuerzas cuando se unen en la sumatoria debe de ser igual a cero. Después también tenemos otra condición de equilibrio. Cuando las fuerzas se descomponen en sus componentes rectangulares, lo que se va a tener en cuenta es esto. Tenemos en cuenta la sumatoria de equilibrio de Fx. También va a ser igual a cero y Fy va a ser igual a cero. Esto lo vamos a ver ya en el plano cartesiano, sobre todo cómo son las fuerzas y la sumatoria de Fx y de Fy. Otra de la parte de acá que estamos viendo, y ya lo vamos a apuntar, de que cuando un cuerpo se encuentra en estado de reposo, o sea, en un estado de estático, en equilibrio estático, entonces vamos viendo de que esto se va a encontrar en equilibrio estático. Y acá sí lo vamos a ver la sumatoria de las fuerzas de las que van a intervenir F1, F2, F3 o F4, de acuerdo a la cantidad de fuerzas, también para que esté en un estado de equilibrio tiene que ser igual a cero. Aquí se va en el diagrama del cuerpo libre, se va a notar más específicamente para que un cuerpo no se traslade, las fuerzas externas que están actuando deben de anularse primeramente. O sea que la suma de todas las fuerzas también debe de ser igual a cero. Acá tenemos la parte de la Y, la parte de la X, y luego tenemos las fuerzas, la F1, F2 y F3. Están actuando en una forma externa. Aquí también se va a encontrar un estado de equilibrio en un cuerpo estático. Y luego tenemos acá en cuenta de que la sumatoria de la fuerza primeramente tiene que ser igual. ¿Para qué? Para que se encuentre en equilibrio. La Fx también va a ser igual a 0 y la Fy también va a ser igual a 0. Esto es en el diagrama de cuerpo libre, donde está actuando el, ¿cómo se llama? El cartesiano. En cambio acá en el polígono vertical tenemos en cuenta de que de acuerdo a la trayectoria del vector se va a descomponer. O sea, vemos la trayectoria acá hacia la izquierda, que es la de acá, F1 hacia la izquierda, F2 hacia abajo, F2 es acá hacia abajo, y F3, todo este forma un polígono. Entonces aquí la sumatoria de todas las fuerzas F1 y F2 y F3 también debe de ser igual a 0. Entonces por eso estamos descomponiendo diferente al plano cartesiano. Aquí en la fuerza concurrente, como su nombre lo indica, aquí van a concurrir varias líneas de acción. Y esas fuerzas de acción que van a intervenir, todos van a cortarse en un mismo punto. ¿Cuál es el mismo punto que se van a cortar? En el punto de incidencia. Si nosotros trazamos el plano cartesiano así en medio todo, vamos viendo la trayectoria de que el vector A se está colocando en una forma positiva, el vector B que lo está trazando acá prácticamente positivo primeramente, pero cuando se cortan se va a volver negativo, y luego también el vector C también que es negativo y al pasar de la cortarse también sigue siendo negativo. Entonces acá tenemos que en cuenta de que las líneas de acción que van a intervenir los vectores y se van a encontrar en un punto, ahí va a ser el punto de incidencia donde se van a cortar y cada uno va a tener su propia trayectoria. Por eso se llaman fuerzas concurrentes, donde van a concurrir las fuerzas al momento de unirse y luego cortarse cuando se cortan en un mismo punto, que es el punto de incidencia, el punto O.
Acá una nota muy importante que debe tener el alumno al momento de desarrollar es que cuando un cuerpo se encuentra en reposo, lo que hemos visto anteriormente, está soportando la acción de tres fuerzas. No se sabe de dónde van a ir las fuerzas porque esas fuerzas que van a actuar deben anularse porque si no se anula, mutuamente no van a estar en un equilibrio estático. Entonces, por lo tanto, debe ser igual a cero. Otra cosa también de que el alumno para poder desarrollar el tema de ejercicios se debe emplear la ley de Lamio, o sea, la ley de los senos. O sea, todo va a actuar en base a los senos. Esta ley es válida solamente con las tres fuerzas concurrentes. Y esto va a trabajar con ángulos que van a estar entre sí, formados conforme lo vamos a especificar ahorita en la gráfica, en la aplicación de la ley de Lame. Miren, acá es un triángulo, tenemos un triángulo, acá también tenemos un triángulo, acá también tenemos un triángulo, acá también tenemos un triángulo. Entonces vamos viendo que cualquier triángulo que se pueda formar, todos los lados son proporcionales. Acá también vamos a ver proporcionales a los ángulos opuestos. En los dos lados vamos a demostrar lo mismo que acá. Acá tenemos un triángulo que F1, como estamos hablando con ángulos opuestos, F1 va a trabajar con seno de alfa. F1 con seno de alfa. Acá tenemos opuesto. F2 va a actuar con seno beta. F2 con seno de beta. Y F3 con seno de gamma. F3 con seno de gamma. Entonces aquí las fuerzas que van a concurrir van a trabajar con los senos de los ángulos opuestos, pero en una forma proporcional. De igual manera, esto de acá tenemos igual con el plano cartesiano, para la derecha, para la izquierda y para abajo. Aquí directamente F1, miren la trayectoria, F1 va a trabajar con seno de alfa. F1 con seno de alfa, mira acá, F1 con seno de alfa. F2 con seno de beta, F2 con seno de beta. Y F3 va a trabajar con seno de gamma. F3 va a trabajar con seno de gamma. O sea, de la gráfica que está viendo, todas las fuerzas que concurren, que se van a unir acá en el punto, todos van a trabajar con las fuerzas con el seno opuesto a los ángulos. Entonces aquí trabajando tanto en la gráfica de triángulo como en el plano cartesiano, van a ser iguales porque lo que se va a utilizar son los senos, o sea, a través de los ángulos. Acá en los ejercicios vamos a notar una parte muy importante. Dice, en la figura se pide allá la tensión, o sea, la tensión. La tensión también viene a ser igual a la fuerza. Siendo W, o sea, el trabajo que se va a realizar de acuerdo a la acción de la fuerza, es 40 newton. 40 newton y la polea de peso despreciable. O sea, en la polea no se sabe el peso que va a tener, pero simplemente van a ver cuál es la cantidad que tenga acá y cuál es la cantidad que tenga acá. Entonces, no se sabe. Entonces vamos a ver de que trabajamos de que todo es para abajo y solamente se va a trabajar con la sumatoria de F y E. Fx, no hay nada. Entonces F y E es la que va a trabajar, es igual a 0. Pero acá tenemos tensión, la fuerza y tenemos dos trabajos. Y conforme también te está trabajando acá con esta polea y la soga lo estoy agarrando, también va a permitir que yo también haga un trabajo. Entonces este trabajo también tiene que ser equilibrado. Entonces yo trabajo acá con la polea inmediatamente el trabajo es igual a 2W. 2W, acá también por eso hay 2W. Como está equilibrado, inmediatamente se supone, como me están dando acá 40, W tiene que ser igual a 40. 40 a la derecha y 40 a la izquierda. Entonces, la tensión que va a realizarse son de 80 newtons. 40 para cada uno. ¿Para qué? Para que este cuerpo, la polea, se mantenga en equilibrio. Entonces, al mantener equilibrio, el peso tiene que ser iguales. Aquí en esta tensión sí vamos viendo primeramente en la gráfica con este triángulo y tenemos que ver el peso de 80 newton y conforme estábamos viendo nosotros vamos a trabajar con ¿cómo se llama? Con los senos y cosenos. Tenemos acá el ángulo 53 grados y como tiene que formar un ángulo 90 grados, la diferencia va a ser 53,37. Y ahora el T1 va a trabajar con coseno de 53.
porque esto está abajo. Si esto estuviera acá en la parte, estuviera en la parte de arriba, entonces es coseno. Entonces T1 va a trabajar con 80 por coseno de 53 grados. 80 por coseno de 53 grados. Y 80 por coseno de 53 grados en quebrados es 3/5. Y en parte decimal es 0,6. Entonces le simplificamos, sacamos quinta de 80, 1 y 36. 16 por 3, 48. 48 newton. Eso le corresponde a T1 que está trabajando con seno. Ahora T2 va a trabajar con seno de 37 grados. O sea, lo opuesto. Acá coseno y acá seno. 80 por seno de 37 grados son 4/5. O también trabajo yo con decimales 0,8. 8 por 8, 64. 64,0. Entonces simplemente se trabaja 64. O también podemos trabajar, simplificamos quinta, 16. 16 por 4, 64. O sea, 64 newtons. O sea, acá sí va a haber diferencia porque uno es 53 y el otro es 37. No puede estar igual, pero sí, al momento de realizar el equilibrio, sí tenemos en cuenta T1 con 48 y T2 con 64. El tercer ejercicio me dicen calcular la tensión, o sea, la tensión y la comprensión. Tenemos la tensión y tenemos la comprensión, se dan cuenta, o sea, dos resultados. De la barra de peso, despreciable siendo A 300 newton. Este triángulo de 37 grados, lo he hecho acá, lo he graficado igualito. Solamente lo único que pongo acá 37, entonces como está 37 pongo acá la diferencia, 53 grados, 53 y 37 son 90, porque este es un triángulo recto, 90 grados. Entonces como me dan 300, yo para poder trabajar pongo acá 5, 4, 3. Este ya por matemáticas, 5, 4, 3. Y puedo ponerle X, puedo ponerle N, puedo ponerle A, cualquier letra, pero que se diferencie del 5, 4, 3. Entonces, como me están dando 300 newton, pongo acá 300 que va a ser igual a 3N. 3N, N va a quedar acá y como está multiplicando pasa dividiendo 300 entre 3, N es igual a 100. Como ya tengo este valor de 100, voy a trabajar acá con 5N o con 4N, de los dos. Como me están pidiendo primeramente calcular la tensión vamos a tener acá. Porque ¿qué? El peso está acá. Miren, el peso está acá. Entonces acá podemos sacar tensión 5N. ¿Cuánto vale? 100. 5 por 100, 500 newton. Ahora trabajamos la comprensión. La comprensión 4N, 4 por 100, 400. Entonces acá tenemos que ver N, 100, tensión 500 y comprensión 400. Entonces acá sí ya se está viendo porque tenemos que ver lo que me pide, tengo que hallarlo. Tensión y comprensión. De acuerdo a la gráfica estoy empleando. Y tenemos el ejercicio. En la figura, hallar las tensiones de las cuerdas T1 y T2. Tenemos los datos, me dan acá 50 P, el peso, 50 kilogramos. Tensión 1, no lo conozco. Tensión 2, tampoco. El seno de alfa, 30 grados me da acá. Y de beta, 45. Como hemos dicho toda la figura que tiene que hallarse, tengo que hallar en base a 90 grados. Tengo acá 60, acá tiene que haber 60. Perdón, acá hay 30, acá tengo que dar 60. Acá me da 45, 45. O sea, los dos tienen que ser iguales para que me dé 90. Porque esto de acá es invertido, todo tiene que ser un 90 grados. Acá la parte en medio, ángulo de 75 grados. Entonces, este problema lo voy a hallar como me están pidiendo P, T1, T2. Entonces, yo voy a hallar por la ley de Lame. O sea, por la ley de los senos. Entonces, de esta manera vamos a trabajar. Ya, ahora seguimos con la siguiente gráfica para poder desarrollar. Como hemos dicho, vamos a resolver por el teorema de Lame. Aquí vamos a ver los triángulos que están conformados por vectores y donde se van a extraer los vectores por intermedio de los senos. Primeramente tenemos acá P.
P. P va a trabajar con seno de 75 grados. P va a trabajar con seno de 75 grados. Entonces acá tenemos P 75 grados. T1 va a trabajar con seno de 60. Miren acá, T1 va a trabajar con seno de 60. Y esto de acá, primeramente vamos a hallar lo que es T1, lo que me está pidiendo, y luego vamos a hallar T2. T2. Ya. Entonces, como me está pidiendo T1, coloco acá T1, y estos dos van a estar multiplicando P por seno de 60. Igual manera va a quedar ahí seno de 75 grados. P, ¿cuánto vale? 50 kilogramos. Seno de 60, 0,8668. Entonces, este 8668 se va a convertir en 7, 0,87. Porque tiene 4, lo convierto en 2, para que sea más fácil. Luego el 0,75 también igual, 0,9696, entonces 0,97. Entonces aquí multiplico 50 por 0,87, me sale 43,5. Lo divido entre 0,97 y esto me sale 44,84. Pero como el 4 es menor, entonces yo solamente lo estoy colocando ya 44,8 kilogramos. O sea, ya estoy hallando en base a la P y usted va utilizando la primera tensión. Ahora voy a trabajar con la segunda tensión. De igual manera, ya trabajo con este. La segunda tensión voy a trabajar con seno de 45 grados. Miren acá. Este trabaja con este trabaja con este. Ahora yo voy a trabajar con este grado. Entonces, sigo colocando lo mismo. P igual con seno de 45 grados. Luego voy a colocar acá seno de 75 grados. 50 por 0,7072 creo que salía. Lo convierto solamente en 0,71. Y el seno de 75 grados ya lo conozco, 0,97. Multiplicado, me sale acá 35,5. Sobre 0,97 me sale 36,5 kilogramos. Entonces la tensión 1 es el 48,4 creo, ¿no? 44. Ya. Entonces yo veo acá tensión 2, 36,5. Entonces ya el alumno tiene que ver la forma como se trabaja y para que vea la situación. Entonces con esta del teorema de Lamy se va a desarrollar ese ejercicio y en cualquier momento que uno pueda utilizar cualquier ejercicio se utiliza convenientemente el teorema. Si no, simplemente la ley del triángulo o si no del polígono vertical. Espero que hayan comprendido, estimados alumnos, los ejercicios. Esperando hasta próxima oportunidad. Nos vemos. Hasta luego, jóvenes.